venenoso, el animal más venenoso de la Tierra. Es una especie única que mide unos 5 centímetros, de 2.5 a 5, y tiene veneno suficiente como para matar a 100 hombres adultos. Adivinen en qué país se encuentra. Colombia tiene la rana más venenosa del mundo. La encontramos en el Chocó. Los indígenas en Vera, de Colombia, usaron durante años este poderoso veneno para untar las puntas de los dardos y las flechas que disparaban. De ahí el nombre de esta especie. La toxina es segregada en la piel y al hacer contacto con la piel o las mucosas de los animales y personas, producen una parálisis muscular, cerebral y del corazón. Pueden producir la muerte en pocos minutos. Estos batracios son los más de bonitos. Las ranas son lindas y tienen colores brillantes entre el amarillo, el anaranjado, a veces el azul. Las personas se acercan a ellas por ser entonces atractivas y ellas sutilmente se dejan tocar como medio de defensa para que la persona haga contacto con ellas y ¡juas!, se envenenen. Una iglesia sin doctrinas claras está en peligro. Es una iglesia débil, donde cualquier batracio o flecha puede entrar, envenenar y aún destruir por medio de enseñanzas no bíblicas. Hubo un apóstol que sabía que sus últimos días habían llegado y su mayor preocupación era dejar en la memoria y en los corazones de los miembros de la iglesia una enseñanza clara. En su carta de despedida escribió lo siguiente: pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. ¿Saben de quién estamos hablando? Si leyéramos su carta, entenderíamos, sus cartas completas, entenderíamos que él no quería morir sin dejar un consejo valiosísimo para la iglesia. Para él era de suma importancia el reforzarle a la iglesia que se protegiera de un gran veneno que eran las falsas enseñanzas. ¿Ya recuerdas quién fue este apóstol? Pedro. Yo no sé cuál sea el último consejo que le dirías a tu esposa o a tus hijos antes de morir. Bueno, yo creo que yo sí sabría, yo sé que mi esposa me daría un consejo, pero no se los voy a contar en esta mañana. Pero este apóstol sabía que habían ciertas ranas rondando la iglesia que podían envenenar las mentes y los corazones de 100 personas en tan solo 45 minutos. En su primera carta, Pedro quería consolar y exhortar e instruir a los hermanos en medio de la amenaza en la persecución por Nerón. Pero en la segunda carta del apóstol Pedro se enfoca en una amenaza más mortal que el mismo Nerón. Él deseando la madurez espiritual de los cristianos para poder enfrentar a estos sutiles engañadores, y sabía que al poner al descubierto, sabía que iban a proteger las iglesias locales del Señor Jesucristo. He titulado esta enseñanza ¿Cómo evitar el veneno de los falsos maestros? En general, la segunda carta de Pedro enseña 3 maneras de evitar los falsos profetas. Número 1 es la seguridad en la salvación personal. Número 2, comprendiendo las escrituras. Y número 3, confiando en el porvenir con Cristo. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar solo en el segundo punto, comprendiendo las escrituras. Por eso vamos a ir a la segunda carta de Pedro, versículo 12. Del 1 al 12 él está saludando y él está hablando de la seguridad de la salvación. Entonces está diciendo, si tú eres salvo, si estás seguro de la obra de Jesucristo que hizo en tu vida, y entra al versículo 12, dice,
Por lo tanto, siempre le recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré para asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. ¿Y qué es lo que Pedro quería que no nos olvidáramos? ¿En qué quería reforzarnos? Versículo 16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Mis hermanos, a través de la historia ha habido muchísimos críticos y personajes que han atacado la veracidad de la Biblia. Han trabajado por años para destruir la confianza en la Biblia. Y lastimosamente, muchos caen en esas trampas o artimañas diabólicas. Por lo tanto, no basta solo con ser conscientes que hay falsos maestros alrededor de nosotros, sino saber cómo defendernos y sacarlos a la luz. Y lo otro es que debemos cuidarnos de no llevar mensajes errados a los personajes, a las personas que están a nuestro alrededor. El arma a usar que nos enseña Pedro es comprender la Biblia en tres aspectos. Comprender la Biblia en tres aspectos. El número uno es que la Biblia es la palabra de Dios. Número dos, lo sobrenatural en la Biblia es posible. Y número tres, la Biblia es confiable. La Biblia es la palabra de Dios. Volvamos a segunda carta de Pedro en el versículo 16. Dice así: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, que me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Pedro estaba absolutamente convencido que lo que enseñaba era la verdad, porque lo había experimentado en persona. Él había experimentado la revelación divina. Y de hecho, no solo él habla en plural, ¿sí? En nombre de otros apóstoles, pues cuando dice, pues no estamos inventando. Ellos no andaban inventando cuentos ingeniosos. Dice la Biblia de las Américas, fábulas ingeniosamente inventadas. Esto quiere decir de otra manera, sutilmente inventadas. Una característica de los falsos maestros es que son sutiles e inventan principios o fundamentos que no están en las Escrituras. Podemos decir que
que camuflan tal vez una mentira y la hacen parecer como si fuera una verdad divina. Y la gente le come cuento, porque tal vez suena bonito, les emociona, les trae una actitud positiva, o tal vez es lo que ellos quieren escuchar. Pedro dice que él habla de acuerdo a su experiencia real con Dios. Ellos habían presenciado una revelación divina. El Señor Jesucristo se refiere a estas ranas flechas de la siguiente manera. En Mateo 7, 15 y 16 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen, él lo ilustra como disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Eso lo hemos escuchado por años, pero nos dice cómo debemos identificarlos. Puedes conocerlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Ya sabemos cómo identificar, un punto para identificar un falso profeta. Cómo está su vida, de lunes a sábado qué hace, qué está pasando con su familia, si va a las escrituras, las estudias. Por su fruto los conoceremos. Entonces, Pedro lo que está haciendo es negando que se está aprovechando de cuentos inventados para demostrar la revelación recibida de Dios. Más adelante, en esta carta, la actitud de estas flechas ante la verdad es de la siguiente manera. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, en el versículo 3 dice: sobre todo, o sea, sobre todas las explicaciones que él ha dado, quiero recordarles, otra vez insiste en que recuerden que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. La persona que tergiversa la verdad se está burlando de Dios y sigue en su pecado y no muestra ni una gota de arrepentimiento. ¿Qué responsabilidad tan grande la de un predicador, la de un maestro o una maestra, verdad? Damos gracias a Dios por la predicación expositiva en nuestra congregación, en esta iglesia de Cota. Es lo que hacemos. Queremos leer la Biblia como la palabra de Dios y tratamos de exponerla, de explicar esas verdades de la manera más precisa y eficaz dentro de su contexto. Porque eso nos va a ayudar a evitar cuentos ingeniosos o a tal vez a traer nuestras filosofías huecas. En otras palabras, sin que nuestros razonamientos o emociones pasen por encima de la palabra de Dios. Pero Pedro no solo está hablando a los que predican en la iglesia los domingos, sino a toda la congregación, a todos nosotros. Todos tenemos la responsabilidad de presentarle a Cristo a los demás, enseñar la verdad a otros. Enseñar que la Biblia es la palabra de Dios y que no son cuentos inventados por hombres. Pero primeramente nosotros, cada uno de los que estamos aquí esta mañana, debemos creerlo de esa manera, o si no se nos derrumban nuestras enseñanzas. No sería una enseñanza fiel. Ahora, si afirmamos que así es, que la Biblia es la palabra de Dios, puedo preguntar, ¿por qué entonces no la obedecemos completamente? ¿Será que cuando dudamos de lo que hay en ella nos comportamos como estos errados maestros? No estoy diciendo que seamos maestros errados, pero nos podemos comportar como maestros falsos. ¿No será que a veces obedecemos unos mandatos y otros no? ¿Será que no le creemos a Dios completamente? ¿Será que solo es parcialmente lo que nos interesa a cada uno de nosotros? Porque hemos oído a personas que dicen: no, Dios no pudo haber hecho eso. No, no, no. Usted está malinterpretando la Biblia. No, si Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo? ¿Crear un infierno? No, no es justo.
Muchas ideas que están fuera de contexto o que no están en las escrituras. ¿Recuerdan las palabras que la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:1? Dice así: la serpiente era más astuta, el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La serpiente era más sutil que la rana flecha. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De veras dice eso Dios? ¿Con que Dios dijo eso? No. ¿Es verdad que a usted Dios no le permite eso? ¿Ustedes sí creen que Dios les dijo eso? Eva no le creyó a la palabra, a la voz de Dios, sino dijo: oiga, sí, Dios dijo eso, pero ¿qué tal se me abra el conocimiento para otras cosas? Y todos sabemos el final de la historia. Volvamos al versículo 16 de Segunda de Pedro. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Y es aquí cuando entramos a nuestro segundo punto. Lo sobrenatural en la Biblia es posible. Dios quiso tener una relación con cada uno de nosotros. Por ende, como resultado, lo sobrenatural, o sea, los milagros que él hace, partir un mar en dos, y cientos milagros que encontramos en la Biblia son verdad. No son fábulas ni cuentos inventados. Estos apóstoles vieron algo extraordinario. Ellos presenciaron la grandeza de Dios. Ellos oyeron la voz de la majestuosa gloria de Dios y de manera literal, la voz audible del cielo la escucharon. Y ellos oyeron cómo Dios honró a su Hijo. Cuando Dios dijo esto: esto es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo gran gozo, ¿recuerdan dónde ocurrió? Estas palabras de Dios las habló en dos ocasiones: el día del bautismo de Jesús y en el día de su transfiguración. Por la descripción de los hechos en estos versículos de Pedro, cuando dice que estaban en un monte santo y cuando dice que nosotros estábamos, o sea, los discípulos, el grupo, estaban reunidos, él está hablando del día de la transfiguración. Este hecho lo escribió Mateo, en el capítulo 17, donde Jesús llevó a una montaña a Santiago, a Juan y a Pedro, y mientras ellos observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, esto es maravilloso, esto es un milagro, que estemos aquí. Si tú deseas, yo haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero mientras él hablaba, una nube brillante los cubrió, y desde la nube salió la voz, se escuchó la voz del cielo, del Padre, que dice: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban tan aterrados que cayeron rostro en tierra. Un profesor del seminario decía que una ilustración no ilustra lo ilustrado. No necesitamos de ilustraciones para entender lo que Pedro quiere decirnos por medio de su experiencia sobrenatural en el Monte Santo. Pedro quiere decirnos a través de esta experiencia que no existe razón alguna para que los creyentes pongamos nuestra fe en falsos maestros que niegan lo que ya está escrito. De hecho, el creyente ha tenido su experiencia sobrenatural con Dios en el día de su salvación. ¿No es un milagro?
Ese regalo de Dios no muestra su poder en la vida de cada uno de nosotros. Estos herejes ni siquiera estuvieron en el monte de la transfiguración. Ellos no experimentaron la gloria de Dios. Pedro fue testigo de la majestad y la gloria preciosa del Señor. Junto con Juan y Santiago vieron a Moisés y Elías afirmando de quién era Cristo, y más aún oyeron la voz audible de Dios, afirmando que Jesús mismo es el Hijo de Dios, y lo honra diciendo que lo llena de gran gozo. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Aquí en Segunda de Pedro, recordemos. El arma para la defensa contra los falsos maestros. Para esto, para no salirnos del tema. ¿Y cuál es el arma? La seguridad que la Biblia es la palabra de Dios, y ahora estamos en que lo sobrenatural es posible. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? El creyente no debe dudar ni por un instante que cada milagro de la Biblia es posible. El personaje más importante de la Biblia, ¿quién es? Jesús. Es Dios mismo. Por lo tanto, debemos comprender que los escritos incluyen las maravillas del Señor, reflejando su poder y su conocimiento aquí en este libro, en las Escrituras. El Salmo 136:4 dice que Dios es el único que hace milagros o cosas maravillosas. Las ranas flechas solo botan veneno. Dice el Salmo 136:4. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos, milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mira, los milagros de Dios en la Biblia tienen una estrecha relación con la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Que Dios preserva, controla y gobierna todas las cosas a su antojo. Él es el creador, ¿o no? Y por tanto está encima de la creación, de sus criaturas también. En otras palabras, Dios puede alterar, influenciar y controlarlos como quiera. Y los milagros, por eso es que los milagros poderosos solo son de Dios, y Él los controla, Él los altera, Él los hace cuando quiere. Los milagros de Dios, las maravillas, como dice la Escritura, tienen propósitos, y esto es muy importante. Uno es autenticar el mensaje del Evangelio. En Juan 3:2, Nicodemo aceptó esto. Él dijo: todos sabemos, hablando con Jesús, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Los milagros en nuestras vidas, hoy en día, porque los milagros continúan hoy en día, ¿verdad? Confirman que el poder de Dios y su palabra están con nosotros. ¿No es maravilloso? Confirma que la Biblia entonces es veraz. Y no solo eso, sino también los milagros es para el avance del Evangelio. ¿Sabías? La salvación en tu vida es una obra maravillosa de Dios. Todo milagro divino da evidencia de que Dios está actuando en las vidas de estas personas. Pero también es para el crecimiento de su iglesia. O sea que se espera que el milagro en tu vida produzca fruto. Y entre esos frutos, muchos están en que otros se conviertan al Señor Jesucristo, a predicar la palabra, a evangelizar. ¿Se acuerdan de la samaritana que fue a la ciudad y decía: vengan, vengan todos a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho? ¿No será el Mesías? ¿Él será el Cristo? Eso está en Juan 4:29. Y en el versículo 39 dice que en esa ciudad, en aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días.
Y muchos más creyeron por su palabra. Muchos más creyeron, ¿por qué? Por su palabra. El testimonio de esta mujer los llevó a postrarse delante del Señor y a entregar sus vidas a Cristo por su palabra. Pregunto, ¿los milagros que has experimentado producen esto? Otro propósito de los milagros, de ver el poder de Dios, es ayudar a los necesitados, tener compasión por los demás. Los milagros dan evidencia de la compasión de Cristo. Mira, habían dos ciegos cerca de Jericó, y al oír que Jesús estaba allí, le dijeron, ten compasión de nosotros. Y Jesús se compadeció y los sanó. Mateo 20, 30, 34. Un cuarto propósito es impulsar al creyente al servicio, ¿sabías? Podríamos decir, en otras palabras, que elimina obstáculos para ejercer un ministerio en la iglesia. Hace unos años escuché a una mujer que feliz, gozosa, me decía, Dios ha sanado a mi hijo no está muerto. Y en su alegría y en sus palabras decía, y le serviré al Señor hasta que me muera. Y yo pensaba, amanecerá y veremos. Pero qué falta de fe la mía. Creo que hice prejuicios. Esta mujer lleva 15 años sirviendo al Señor todos los días, mostrando un testimonio impresionante de su relación continua con el Señor Jesucristo. Cuando la suegra de Pedro fue sanada, dice la Biblia en Mateo 8:15, ella se levantó y comenzó ¿a qué? A servirle. Lo mismo pasó con otros. Dorcas, Epafrodito y muchos otros en las Escrituras. Y el otro propósito de los milagros que traje en esta mañana es uno que ya conocemos. Usualmente o diariamente lo mencionamos y es darle la gloria a Dios. Es darle la gloria a Dios. Cuando Jesús sanó a un paralítico, la gente que estaba presente glorificó a Dios por mostrar su autoridad sobre los mortales. Entonces nuestra fe en la palabra de Dios debe crecer a través de las obras maravillosas que pasan en nuestras vidas. Pedro dice que nuestras experiencias con Dios nos protege de esos falsos maestros porque el veneno que traen con respecto a este tema es mortal. Ellos tergiversan, niegan o hacen milagros falsos. Son engañadores. Hay eventos sobrenaturales, ustedes saben de esto, que no provienen de Dios sino del diablo y sus secuaces. Por ejemplo, el mago Simón asombraba con sus trucos, pero luego reconoció que el poder de Dios a través de Felipe era mayor que los poderes que supuestamente él tenía. Eran trucos. Los magos del faraón hicieron algo muy parecido. Hicieron cosas sobrenaturales pero no provenían de Dios. ¿Por qué lo sabemos entonces? Primero, porque la Biblia lo dice. En Éxodo 8:19 dice que ellos tuvieron que reconocer que el poder de Dios era mayor. Y dos, porque ninguno de esos milagros cumplían con los propósitos divinos, los propósitos de Dios. Versículo 19 de Pedro, segunda de Pedro. Con el ferito vamos a subrayar una palabra. Dice así, debido a esa experiencia, ahora confiamos, subrayen ahí en sus Biblias, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. A mí me gusta como lo dice la Reina Valera, yo me lo aprendí
desde que era un bebé espiritual. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva al último punto. La Biblia es confiable, porque el Espíritu Santo fue quien la inspiró. No fue la voluntad propia de cada escritor. Ninguno yo, yo quiero escribir esto porque esta iglesia tiene este problema, no. Fue Dios a través del Espíritu Santo. Pablo lo dice en su carta a Timoteo, en primera carta a Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Pablo y Pedro lo que quieren decir es que Dios es la única fuente. De Génesis a Apocalipsis fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios usó a estos hombres con sus diferentes estilos, culturas, idiomas para dejar plasmado lo que quería comunicarnos. Al ser inspirada por el Espíritu Santo, entonces es la Biblia inerrante, o sea que no contiene errores ni contradicción alguna. Lo que hace que para cada uno de nosotros este libro precioso sea confiable 100%. Y no solo eso, sino suficiente para nuestras vidas. Y muchas palabras en la Escritura nos confirman esto. Una de esas es el Salmo 12:6. Dice, las promesas del Señor son puras como la plata, refinada en el horno, purificada 7 veces. ¿Qué es lo que quería decir este salmista? Que no contiene ningún error, que es pura, no tiene el original no tiene ni una palabra contaminada. En la época de Pedro, algunos judíos y algunos filósofos griegos creían que la inspiración profética era una posesión divina, que estos hombres eran poseídos por una energía extraña que los llevaba a tal éxtasis que la persona que entraba en ellos, que venía del cielo, era la que escribía. En otras palabras, que no estaban en sus 5 sentidos, y eso no es cierto. Otros decían que era Dios quien les dictaba de manera audible, que tampoco es cierto. ¿Por qué? Pues la misma palabra de Dios nos revela que no es así. La inspiración divina utilizaba los talentos, las facultades, los dones, aún el vocabulario, la cultura usada para cada uno de ellos. Primera de Pedro 1:10-12, Primera de Corintios 14:2 para los que toman nota. Allí está esto. Es la inspiración divina lo que protege del error. 66 libros, 40 autores diferentes, 3 idiomas, 3 continentes diferentes, escrita en 1600 años, y no vas a encontrar un solo error ni una sola contradicción. La pregunta es, ¿le crees entonces a la Biblia? Si es así, podemos basar nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra esperanza de vida eterna porque confiamos en el mensaje que proclamaron los escritores. Cada palabra, cada frase, cada libro fue soplado por Dios. Es lo que Dios quiere decirnos. Es la verdad para tu vida y para mi vida. El mismo Jesús orando al Señor, a su Padre, decía, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Por eso es que Dios, a través del apóstol Pedro, nos ordena lo siguiente: ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Pedro sabía que estas personas, que sus hermanos, los creyentes, iban a vivir expuestos al veneno de los falsos profetas. Entonces era urgente, como dice así, prestar mucha atención a las escrituras. Hoy en día es urgente conocer lo que he escrito aquí. Si no la estudiamos, si no la leemos, si no la meditamos, si no tomamos apuntes en las enseñanzas y no las estudiamos y no nos dedicamos fielmente
a conocer la revelación de Dios para nosotros, ¿cómo podemos rechazar las falsas doctrinas? Apolos fue un líder de la iglesia en Éfeso y había problemas en una iglesia de una ciudad cercana, Acaya, una ciudad conocida por ellos. Entonces, los miembros le dijeron a Apolos: oiga, hermano, venga, vaya que usted es un estudioso de las Escrituras. ¿No dice que usted estudió con el maestro Pablo? Mire, allá están predicando cosas contrarias a las Escrituras. Parece que están negando la inerrancia de la palabra de Dios. Apolos viajó hasta Acaya y dice el libro de los Hechos en el capítulo 18 lo siguiente: cuando Apolos llegó, resultó de ser gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Fue de beneficio para los hermanos en Cristo. Y el versículo 28 dice: refutaba a los judíos en debates públicos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Con argumentos poderosos. ¿De dónde sacaba esos argumentos poderosos? Usando las Escrituras. Usando las Escrituras les explicaban que Jesús era el Mesías. ¿Cuál es el arma para los que tergiversan las Escrituras? La misma palabra de Dios. Habrá consecuencias para las ranas flechas, ignorantes, que predican mentiras, emociones, los que están diluyendo la verdad. El mismo Dios, a través de el apóstol Pedro, en el segundo capítulo, el versículo 1 dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. El resultado: esto provocará su propia destrucción repentina. Y para los que siguen a estas ranas venenosas, dice Pedro en el versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Se contaminarán de ellos. ¿Y sabe qué van a hacer? Nada. Se callarán. Llevados por la avaricia, tal vez por el que dirán. Pero su destrucción será rapidísima. Mis hermanos, queremos esto en nuestra iglesia, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Los hombres y mujeres que enseñamos en esta congregación, tal vez podemos errar en alguna interpretación. Podemos equivocarnos, pero tratamos de predicar, como dije al principio, con exactitud. Pero estamos los unos a los otros para corregirnos en amor. Pero la única manera es con Biblia en mano, buscando la interpretación única divina, haciendo a un lado nuestros pensamientos, prejuicios y razonamientos. Porque yo he escuchado decir, es que usted dijo, y a mí me enseñaron en el seminario que lo que él está diciendo no es cierto, porque él no sabe quién soy yo. Usted no ha vivido por las que yo estoy pasando. Como ella no tiene hijos, como ese pastor no sabe lo que es la pobreza, ojalá ese disque líder sintiera lo que es una pérdida de una madre. Yo escuché a ese predicador buenísimo en internet y él me dijo lo contrario. No, no es así. Es con la Biblia en la mano, buscando la interpretación única y divina. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por la inspiración que hiciste a estos hombres, a través de estos hombres quisiste revelarnos lo suficiente para nosotros. Gracias porque creemos que en esta Biblia no hay un solo error.
No hay contradicciones, Señor. Los que nos equivocamos somos nosotros. Mi buen Señor, queremos que tú purifiques nuestra iglesia, que nos animes a seguir estudiando la Biblia, a perfeccionarnos en nuestras enseñanzas, a llevar nuestra palabra a nuestros padres, a nuestros hijos de la mejor manera, Señor. Prepáranos para preparar a los otros, mi buen Señor. Que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine en cada momento, cada vez que abramos este precioso libro, Señor. Que podamos interpretarla según la interpretación que tú tienes. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y cuídanos, Señor. Danos ánimo para hacer aparte, para descubrir las ranas flechas que tuercen las escrituras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.